Bienvenidas a un nuevo capítulo de este estudio, La Mujer Espiritual, a través del canal Ministras Competentes de un Nuevo Pacto. Vamos a orar en este tiempo para comenzar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Tú eres poderoso, Señor. Tú estás transformándonos de adentro hacia afuera. Así es como tú obras, de adentro hacia afuera, Señor. Te doy gracias por cada mujer, Señor, cada persona que se ha conectado, que ha recibido esta palabra. Creemos que tu palabra está dando frutos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Veremos tus maravillas, Señor. Padre, entrénanos en el Espíritu. Que tu luz alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver, Señor, y disfrutar las inescrutables riquezas que nos has dado, Señor. Oramos, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a continuar con lo que vimos la vez pasada. Estuvimos hablando del camino de la salvación, ¿sí? Recordemos que cuando Adán pecó, la corrupción entró en el hombre, ¿cierto? El alma se rebeló contra el espíritu y comenzó una genética carnal en nosotros, una condición de carne. Eso es lo que hemos estado viendo. Y Dios tuvo que abrir un camino de salvación, ¿sí? Salvar al hombre. Bien, ¿y cómo rescatamos al hombre? ¿Cómo solucionamos esto que había pasado? Dios envió a su Hijo a morir, ¿cierto? Por medio de la cruz. Esa es la solución para el hombre, ¿cierto? La cruz y la impartición de su vida. Eso estuvimos hablando el capítulo pasado. La cruz, ¿cierto? Y la impartición de la vida de Dios en el hombre, el nuevo nacimiento. Estuvimos hablando que el nuevo nacimiento es una obra netamente del Espíritu, es nacer de nuevo, ¿sí? Quisiera leer Colosenses 2, del 13 al 15, ¿sí? Que dice, Colosenses 2, del 13 al 15 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo es esencial para todo creyente. Este versículo habla de la cruz, la obra de la cruz inclusiva en mí, ¿sí? Dios nos incluyó en su sacrificio. Estuvimos ahí, Él murió por nosotros. La cruz es de tremendo beneficio para el hombre. Nos salvó, es el camino que Dios abrió para la salvación, ¿sí? Y aparte, yo meditaba y recuerdo que nuestro apóstol Lucas nos decía, un Adán perdonado sigue siendo Adán, ¿sí? Entonces el camino de la salvación saldó el tema del pecado, el problema del pecado, ¿sí? Pero la impartición de vida es lo que nos habilita, la vida increada de Dios en nosotros es lo que nos habilita para vivir en el reino, para alcanzar las riquezas. Entonces el camino de la salvación consiste primero en la obra poderosa de la cruz y en la impartición de vida, Cristo impartido en nosotros, el nuevo nacimiento. No podemos entender espíritu si no hemos nacido de nuevo. Es tremendamente importante. ¿Cómo podemos explicar esto? Cuando nació mi hija, y un tiempo atrás que ella estaba en la guatita, a ella le gustaba mucho la bulería. No sé por qué, pero le gustaba mucho escuchar bulería. Y la bulería es una música oriunda de España. Entonces nosotros nos pusimos a escuchar mucha bulería, le poníamos musiquita para que ella se durmiera, hasta el día de hoy. Y resulta
que nos empezamos a adentrar a investigar cómo tocar bulería, a ver si es que podíamos, cómo cantarla, y nos dimos cuenta en YouTube, todos los tutoriales que hay, dicen que tú puedes estudiarlo, puedes intentarlo, con mucha práctica puedes llegar a cantar muy bien una bulería, pero tanto la gente que lo estudia como las mismas personas de España, ellos dicen que los únicos que pueden cantar bien una bulería son los que han nacido en España. ¿Sí? Porque es una canción oriunda de ahí, que la gente que ha nacido ahí pues, puede cantarla. Entonces nosotros podríamos decir un día en un coro, oye, cantemos una bulería, y todos dirían, ya, yo hago los bajos, yo hago las notas altas, yo canto esta, yo canto esto otro, pero no va a salir bien. ¿Sí? Mientras que si tú le dices a las personas que han nacido allá que canten una bulería, quizás ni siquiera con práctica les va a salir muy bien, porque es un tema de genética, ¿sí? Eso mismo pasaba con nosotros no teníamos la genética del reino. Por eso hoy día vamos a ver lo que es la carne, porque la carne, lo que ocurrió con nosotros fue una condición de carne que nos hizo incapaces de entender y capaces de ejecutar la voluntad de Dios. Aunque Dios nos dijera lo que era correcto, no teníamos la genética, no teníamos la vida que nos capacitara para hacer la voluntad del Señor. Entonces Dios abrió este camino de salvación y como se dice, mató dos pájaros de un tiro. ¿Sí? Primero solucionó el tema del pecado y en segundo lugar nos infundió vida juntamente con Él, ¿cierto? Para que tengamos su genética y ahora nos reconoce Él como hijos. Eso estuvimos viéndolo el capítulo pasado. Quiero leer 1 de Juan 5:8 ya para... cerrando lo que estamos recordando del capítulo pasado. Primera de Juan 5:8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Sí? Aquí Juan está hablando de cuando a Jesús, cuando murió, estaba crucificado, le clavaron en el costado y de él salió agua y sangre. ¿Sí? ¿Por qué salió agua y sangre? Porque la sangre representa la redención. Hay muchos pasajes que dicen que la redención de los pecados vino por el derramamiento de la sangre del Cordero. ¿Sí? La redención y la justificación de pecados, todo ese aspecto viene por el derramamiento de la sangre. Pero el agua era una manifestación profética de la impartición de la vida. ¿Sí? El agua representa, cuando a Jesús le hacen la herida en el costado, representa que Él también en esa cruz estaba manifestando una impartición de vida. Cuando Cristo resucitara, ¿cierto? Iba a impartirse en nosotros, iba a venir el Espíritu Santo que se iba a impartir en nosotros como vida. Eso es tremendo. Entonces Dios solucionó el problema de raíz, ¿sí? Entonces vamos a ver, hoy día nos toca un capítulo que se llama La carne y la salvación, ¿sí? La carne y la salvación. Estuvimos viendo que habían dos tipos de creyentes, uno espiritual y uno carnal. Hasta ahí quedamos, ¿sí? Vamos a hablar de la carne. ¿Qué es lo que es la carne? ¿Sí? La carne en hebreos es basar y en griego es sarx, ¿sí? Quiero leer algunos versículos, Romanos 7, sí, que en Romanos 7 hablan mucho, hemos estado mucho en Romanos 7, estamos descifrando lo que Pablo puso en Romanos 7, ¿sí? Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo lo estaba diciendo, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y más adelante en Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí? Entonces vamos a entrar en esto de qué es lo que es la carne. ¿Sí? Cuando la palabra habla de la carne, se refiere a tres cosas, ¿sí? Primero,
una parte corporal, ¿cierto? Que tiene que ver con el cuerpo, el cuerpo humano está compuesto de huesos, ¿sí? Y de carne corporal, ¿sí? Esta parte corporal es la que está sujeta a los sentidos. ¿Se acuerdan que hablábamos en el primer capítulo que la vida bios tenía los sentidos? Esta carne es la que nos permite el contacto terrenal, ¿sí? Tiene un aspecto físico. El segundo aspecto de la carne es el aspecto interno y tiene que ver con el alma, ¿sí? Está relacionado con el alma caída del hombre, ¿sí? Con la vida del alma. Y en un tercer aspecto de la humanidad en general. Y aquí quiero explicar que cuando el hombre cayó, el alma se rebeló. Y el alma, ¿se acuerdan que decíamos que esto es como una casa y el espíritu era el dueño de casa? Después el alma, el mayordomo, y el cuerpo eran los sirvientes, ¿cierto? Aquí, ¿qué pasó? El alma se rebeló y tomó una posición para la cual no estaba creada. El alma no está creada para gobernar, ¿sí? Sino para expresar. Entonces, esto es como si tú le pasaras una navaja, un mono con navaja, ¿sí? El alma gobernando es como un mono con navaja, peligroso, ¿sí? Porque no sabe, no está preparado y no está creada para eso. Entonces, aquí pasó que dentro de nosotros empezó a gobernar alguien que no estaba capacitado para gobernar, ¿sí? Y cuando tú no sabes gobernar algo, te terminas haciendo esclavo de aquello, ¿sí? Si tú no sabes gobernar, no sabes dirigir, te terminas haciendo esclavo de lo que se supone estabas dirigiendo y andas a la orden de lo que andas dirigiendo, ¿sí? Y eso pasó con el alma se volvió una esclava del cuerpo, vivir en función de lo que el cuerpo le pide, lo que el cuerpo demanda, ¿sí? Y esta mezcolanza entre el alma y el cuerpo se llama carne. A eso es a lo que llamamos carne. La mezcla o la combinación entre el alma caída, ¿sí? El alma corrupta del hombre, ¿sí? El alma no redimida y todo lo que son los sentidos del cuerpo, la parte sensorial del cuerpo, ¿sí? Eso es carne. Entonces, estuvimos hablando que Dios abrió un camino de salvación, pero el nuevo nacimiento ocurre en el espíritu, no en nuestra carne, no ocurre ni en el alma ni en el cuerpo. Entonces, un creyente y un nuevo creyente y un hombre mundano no se diferencian en cuanto a la carne, porque siguen teniendo la misma carne, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano que ha nacido de nuevo y tiene su espíritu regenerado? ¿Qué significa eso? Que Dios le dio una vida todopoderosa para vencer a su carne. Y eso vamos a estar hablando hoy día. Miren, vamos a ir a Juan 3:6. Juan 3:6. Este es un versículo cortito, pero que dice mucho, mucho, mucho. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cortito, ¿sí? Esto lo dijo Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este versículo responde 3 preguntas respecto a la carne. Primero, ¿qué es la carne? Segundo, ¿cómo llegó el hombre a ser carnal o a ser carne? Y tercero, ¿cuál es la naturaleza de la carne? ¿Sí? ¿Qué es la carne? Dice que este versículo que todo lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, el hombre, todo lo que posee de forma innata, lo que heredó de sus padres es carne, ¿sí? Nosotros somos carne por nacimiento, por herencia, ¿sí? No porque hayamos hecho cosas malas o buenas, somos carne porque hemos nacido de la carne, ¿sí? Somos fruto de carne, ¿sí? ¿Cómo llegó el hombre a ser carnal? Dice que por herencia, porque nacimos de carne. ¿Cómo llegamos nosotros a ser carne? ¿Qué hicimos de malo? ¿Cierto? No hicimos nada malo, ¿sí? Sino que es una herencia, una naturaleza que hemos heredado,
¿sí? Así que nadie, aunque se porte bien, aunque uno sea buena persona, como se dice, igual tenemos carne, ¿sí? ¿Y cuál es la naturaleza de la carne? La naturaleza de la carne es la carne misma, es una simiente, es el pecado. Por eso la pregunta es, para dejar de ser carne, ¿qué tenemos que hacer? Porque a diferencia de todo lo otro que hemos visto, la carne tiene una sentencia. Sobre la carne hay una sola sentencia y es la muerte, ¿sí? Todo lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cómo solucionamos el tema de la carne? Yendo a la cruz, muriendo, ¿sí? Hay una sola sentencia para la carne. Solo la carne, ¿cierto? Para solucionar este problema de carne hay que cambiar la simiente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una diferencia entre lo que es un hombre que ha nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo, o en nuestro caso, una mujer que ha nacido de nuevo y una mujer que no ha nacido de nuevo. Por lo general, como estos temas no se hablan mucho, nosotros tendemos a pensar que una persona carnal es alguien que no ha nacido de nuevo, ¿sí? Pero en realidad una persona carnal es alguien que anda bajo los dominios de su carne. Y aunque nos cueste entenderlo, hay cristianos que nunca vencen su carne, que nunca crucifican su carne, son igual de carnales. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo tengo a una mujer que roba, que no ha recibido nunca al Señor, y ella se dedica a robar, sale todos los días a trabajar, como dicen ellos, a robar, ¿cierto? Y por otro lado, tengo a una mujer que ha nacido de nuevo, ¿cierto? Está en la iglesia, pero pela a la pastora. Ahí para que caigamos todas. Pela a la pastora, habla mal de sus líderes, ¿sí? En términos de salvación, la señora que está en la iglesia salva, ¿sí? Porque ha nacido de nuevo, recibió la vida de Dios, etc. Pero en términos de carne, las dos son igual de carnales, porque las dos están bajo sometimiento de su carne, no han vencido a la carne, ¿sí? Y esa es una salvación a medias, ¿sí? Vamos a entrar más adelante en eso. En términos de propósito, ninguna de las dos sirve, porque las dos son carnales, ¿sí? En términos de manifestación, de manifestar a Cristo, ninguna de las dos sirve, porque las dos son carnales. ¿Se entiende? Entonces vamos a entrar a ver qué es lo que es una persona, una mujer no regenerada, una mujer que no ha nacido de nuevo, ¿cierto? Una mujer no regenerada es aquella que ha nacido una sola vez de sus padres, ¿cierto? Pero que no ha nacido del agua y del espíritu, como leíamos el capítulo anterior. Esa es una mujer no regenerada, una mujer que no ha nacido de nuevo, ¿sí? Una mujer que no ha recibido la vida de Dios, ¿sí? Y vive en la esfera de la carne, ¿sí? Una mujer no regenerada se mueve en la esfera de la carne, es muy difícil que tenga conciencia de pecado incluso, ¿sí? La mujer no regenerada es aquella que peca con libertad, tiene acallada su conciencia e incluso se jacta de lo que hace, ¿sí? La gente que no ha nacido de nuevo se mueve con libertad en el pecado, no siente conciencia, no siente cargo de conciencia cuando hace las cosas porque no ha recibido al Espíritu, su espíritu está muerto, ¿sí? Eso es una mujer no regenerada, ¿sí? Al ser carnal, ¿cierto? Una mujer que no ha sido regenerada es hábil para pecar, pero es incapaz para cumplir la voluntad de Dios, es incapaz para las cosas del Señor, ¿sí? Quiero leer Romanos, aquí, Romanos 8, 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
esta es una declaración sobre la carne. La carne no puede agradar a Dios, ¿sí? Entonces, por eso tú a veces tienes familiares que no han nacido de nuevo y se enojan a veces cuando tú vas a la iglesia, reaccionan mal, no entienden lo que tú estás haciendo porque ellos no han nacido de nuevo. Sí, es muy difícil que entiendan. Solo el Señor, ¿se acuerdan? Esto es un tema es un milagro del Señor. Solo el Señor puede hacer que ellos se vuelvan a Él y reciban la vida increada de Dios. ¿Sí? Eso es una mujer no regenerada, ¿cierto? Mientras que una mujer que ha nacido de nuevo recibió la vida, pero es igual de carnal. Y aquí es donde tenemos el problema. Nacer de nuevo, ¿sí? Es ser un bebé espiritual, ¿sí? Vamos a hablar un poco de eso. El hombre carnal, o la mujer carnal en este caso, vive bajo la ley y condenado por esta, ya que en su propia moral intenta cumplir la ley y como es incapaz de cumplirla, la ley misma lo condena, ¿sí? Esto dice Gálatas 3:12. Gálatas 3:12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos. O sea, Santiago está diciendo, el que intenta cumplir la ley, ¿sí? Carga con él el yugo de la ley. ¿Sí? Y cuando intenta cumplirla y falla en un punto, la ley entera lo juzga. O sea, todo el yugo cae encima de él. Eso es lo que pasa con los que no han nacido de nuevo, que andan bajo su propia moral, bajo su propia justicia. ¿Sí? Y eso también pasa cuando un creyente anda conforme a la carne. Se está moviendo conforme a su propia justicia, está anulando el sacrificio de Dios, ¿sí? Y entonces la ley misma lo condena, ¿cierto? Porque es incapaz, la carne es incapaz de cumplir, ¿sí? La carne es incapaz de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? El método de Dios para salvarnos fue enviar a su Hijo en semejanza de carne a morir, ¿cierto? Estuvimos viéndolo en el capítulo pasado de que Dios se encarnó, ¿sí? Dice un versículo que Él se hizo maldición porque escrito está maldito todo aquel que se ha colgado en un madero, ¿sí? En semejanza de carne para morir, ¿sí? Hebreos dice muchas veces, una vez y para siempre. Fue un sacrificio completo, el cordero que se inmoló para justificar los pecados. Es tremendo. ¿Sí? Hebreos 10:12. Tengo aquí, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Este es uno de tantos versículos que Hebreos dice una vez y para siempre. ¿Sí? El método para salvarnos, ¿sí? Fue enviar a su Hijo en semejanza de carne. Por eso era necesario que Jesús muriera. ¿Sí? Yo cuando era pequeña yo decía, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué lo tuvieron que matar? ¿Cómo tan malos? ¿Por qué fueron tan malos? Yo veía las películas, eran tan tristes. Y yo incluso decía, hoy si yo pudiera detener el tiempo o retroceder en el tiempo, impediría que mataran a Jesús. Pero después, entendiendo esto, entiendo que fue justo y que fue necesario para Dios. ¿Sí? En su propia justicia fue justo enviar a su Hijo para morir. Hay algunas líneas que hoy día han surgido, ¿cierto? Que dicen que no era necesario que Jesús muriera. Eso es una mentira. Era necesario, porque ese es el método, es la forma que Dios nos salvó. ¿Sí? El propósito del Cristo encarnado, el propósito de que Dios se encarnara, ¿sí? Se hiciera carne, fue ser enviado como sacrificio perfecto por los pecados, ¿sí? No habría redención si Cristo no se hubiese encarnado y hubiese ido a la cruz, ¿sí? Es necesario, por eso es una gracia, es gracia en nosotros, es un regalo tremendo, inmerecido. Qué tremendo. Fuimos libres del castigo y fuimos libres del poder del pecado.
¿sí? Entonces estuvimos hablando del hombre o la mujer que no ha sido regenerada. La mujer que ha sido regenerado, ¿sí? Ha nacido de nuevo en su espíritu. Es un bebé espiritual, ¿sí? Es una persona que en su espíritu fue regenerada, ¿sí? ¿Se acuerdan que el espíritu estaba muerto? Dice que Él viene y de una forma milagrosa, ¿sí? Despertó nuestro espíritu. Hay versículos que dicen que lavó nuestras conciencias. Tremendo. Él nos limpió, ¿sí? Regeneró nuestro espíritu. Y dice que Dios nos libra del pecado, pero no de la carne. Y aquí es donde hay que hacer una diferencia. Dios nos libró del poder del pecado. Romanos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Sé que lo tengo en el bosquejo, pero ¿cómo se llama? Lo quiero decir antes de que salga en el bosquejo, adelantándome quizás. Nuestro viejo hombre fue crucificado y nos ha librado del poder del pecado. ¿Sí? Fuimos libres del poder del pecado, pero no de la carne. Son dos cosas diferentes. La carne es una naturaleza que tiene que ser vencida, que tiene que ser crucificada, ¿sí? Nuestra carne sigue siendo desagradable para Dios. Además de librarnos del poder del pecado, Dios nos da su vida para poder vencer, para ser agradable a Él. ¿Qué es lo que ocurre? Dios, cuando nosotros nacemos de nuevo, sobre todo si hay hermanas que llevan poquito tiempo en la iglesia, cuando tú recibes al Señor, antes tú eras enemiga de Dios. Un enemigo significa que Dios no podía vernos, no éramos agradables a Él. Pero hoy día que hemos nacido de nuevo, Dios nos mira con agrado, aunque tengas carne, aunque seas carne todavía, aunque tu carne todavía está ahí viva y queriendo manifestarse, Dios nos mira con agrado porque ahora Él ve a su Hijo, ¿sí? Quiero explicar esto como lo explica mi esposo en su libro El Reino de Dios, que dice en la parábola que el reino de Dios es como una semilla que fue plantada y aunque es la más pequeña, después con el tiempo crece, ¿sí? Y se expande. Eso es lo que Dios hace, esa es la forma en que Dios opera, en la que Dios actúa. Dios se sembró en nosotros y hemos nacido de nuevo. Y en términos espirituales somos muy pequeños. Cristo dentro de nosotros es una semilla todavía, pero cuando pasa el tiempo, esa semilla crece y va venciendo, va matando lo que es carne en nosotros, ¿sí? Pero si ponemos en una balanza a un hombre, a una mujer no regenerada y a una mujer que ha nacido de nuevo, en términos de carne están igual, porque la carne sigue estando ahí. Dios no nos ha librado de la carne, ¿sí? Aunque hemos recibido la vida de Dios, nuestra carne sigue siendo corrupta. La carne de un creyente es igual de desagradable que la de un no creyente o un inconverso, ¿sí? Dios regeneró nuestro espíritu. Dios nos da su vida para vencer la carne, ¿sí? La regeneración es el nuevo nacimiento, es el pie inicial de todo vencedor, ¿sí? La vida Zoe de Dios, la vida increada de Dios en nosotros, es el principio de nuestra victoria, ¿sí? Porque es lo que nos habilita, lo que nos capacita para vencer, ¿sí? Para vencer. Entonces, aquí entra, y terminábamos el capítulo pasado con una pelea y una batalla entre vidas dentro de nosotros, ¿sí? Una batalla entre lo viejo y lo nuevo, ¿sí? Hay una batalla dentro de nosotros entre lo viejo y lo nuevo. Bien, los principales componentes del pecado son de la carne, ¿cierto? Los principales componentes de la carne son el pecado y el yo, ¿sí? El asunto del pecado lo solucionó Dios en la cruz, ¿sí? En cuanto al pecado, no se le exige nada a nosotras, ¿sí? No se nos exige nada en cuanto al pecado, porque Dios solucionó el tema del pecado. Cuando Jesús estuvo en la tierra, tú no ves que para hacer un milagro Dios les pidiera algo.
¿sí? O para acercarse a los discípulos Él les pidiera algo, ¿sí? Él solucionó el tema del pecado. Pero el tema de la carne, ese es un tema, ¿sí? Quiero leer Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, aquí está el versículo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Servirle, nosotros le servíamos al pecado, era un yugo que teníamos, ¿sí? No, éramos esclavos del pecado. Más adelante en Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el versículo 14, Romanos 6, versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, en cuanto al pecado, Dios solucionó todo. ¿Qué es lo que sigue quedando vivo? El yo, ¿sí? El yo de mi carne, ¿sí? Voy a cambiar de hoja. Entonces, cuando leemos Gálatas, ¿sí? Vamos a leer Gálatas 5, 16 y 17. Quiero que vean esto. Dice Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Más adelante en el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces estos versículos primero habla de que la carne ha sido crucificada con sus pasiones y deseos, pero después dice que no andemos con los deseos de la carne. ¿Cómo es esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? En el versículo 24, ¿sí? Se pone énfasis en el pecado, ¿sí? En la raíz de la carne, que es el pecado, ¿sí? Y nuestra posición en cuanto al pecado es que estamos muertos al pecado, fuimos crucificados, ¿sí? Ese aspecto de la carne fue crucificado con Cristo, fuimos libres de ese aspecto. Pero en el versículo 16 y 17 se está haciendo énfasis al yo de la carne, ¿sí? A esa voluntad de pecar, a ese estilo de vida de pecar, ¿sí? Al yo de la carne, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo 16 y 17? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí está hablando del yo de la carne, la voluntad, ¿cierto? El alma, la parte del alma de nuestra carne, ¿sí? El alma corrupta, ¿sí? La negación de este aspecto del yo, de la carne, es una experiencia diaria. A mí me gusta mucho un versículo al que no se le ha dado mucho énfasis, pero que es súper importante cuando Pablo dice, les aseguro, hermanos, que yo cada día muero, cada día muero. Aquí está hablando de una experiencia diaria en pos de la carne, ¿sí? Que es crucificarla. La sentencia para la carne es clara y es una sola, y es la muerte, ¿sí? La carne es irredenta. Me gusta esa palabra, irredenta. No tiene redención, ¿sí? Más adelante vamos a estar viendo qué es lo que los intentos de una mujer carnal, ¿sí? Que intenta agradar al Señor en su carne, pero es poco provechoso, ¿sí? La carne es irredenta. Ignorar la negación del yo es una salvación a medias. Ser librado del pecado, pero nunca dejar de pecar. Yo creo que esto nosotros debiésemos hablarlo mucho más seriamente con aquellos que nacen de nuevo, porque yo creo que uno de los grandes problemas de toda la cristiandad es que han nacido de nuevo, pero no pueden dejar de pecar, nunca pueden vencer el pecado. ¿Cómo vencemos el pecado? ¿Cómo puedo dejar de hacer cosas malas, como se dice? ¿Cierto? Entendiendo que el pecado no es solamente las cosas malas.
¿Cómo puedo dejar de pecar? ¿Cómo vencemos al pecado? Este problema es un problema que constantemente se repite en los cristianos. Haber nacido de nuevo, haber recibido una vida poderosa, pero nunca vencer la carne. Siempre andar bajo el poder de tu carne, ¿sí? Los placeres de la carne. Como nosotros no predicamos tanto de la muerte al yo, la muerte, crucificar la carne, como no se predica tanto, como no es tan popular, siempre tenemos gente que son liberados a medias, ¿cierto? Fueron libres del pecado, el pecado ya no está en ellos. Siempre tenemos que estarles recordando que son hijos, que fueron libres del pecado, que ya no hay condenación para ellos. Lo cantamos mucho en nuestras canciones, que ya no hay condenación, que somos hijos, pero nunca pueden dejar de pecar. Entonces, constantemente, todos los domingos, es un constante mensaje a esta salvación a medias, ¿sí? Pecaste, ya no importa, fuiste libre, ya no hay condenación. Y siempre, pero siempre, nunca hay una victoria sobre los pecados, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque la crucificación, ¿sí?, de la carne, la negación del yo, la muerte a la carne, es una experiencia diaria. Todos los días yo tengo que morir a mi carne. Mi carne es contraria al espíritu. Mi carne se opone a todo lo que el Señor quiere hacer, ¿sí? Esta batalla confirman que tú has sido regenerado, ¿sí? La carne exige soberanía absoluta, lo mismo que la vida espiritual. La carne desea llevarte al pecado, mientras que el Espíritu quiere someterte por completo al dominio del Espíritu Santo. Y esta es la batalla que empieza a existir. Por lo general, ¿cómo podemos saber que alguien ha nacido de nuevo? Porque esta batalla comienza a ocurrir, ¿sí? Nosotros a veces también cometemos el error de que alguien nació de nuevo y le exigimos casi que sean pastores, ¿sí? No, el nuevo nacimiento no significa que van a ser pastores al tiro, así, 1, 2, 3. No. ¿Cómo sabemos cuando alguien ha nacido de nuevo? Porque comienza esta batalla, ¿sí? El nuevo creyente empieza a sentirse mal con su carne, empieza a haber una batalla dentro de él, dentro de ella. No sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó. Yo recibí al Señor cuando era muy pequeña. Y recuerdo que había muchas cosas que estaban mal en mí, aunque yo era muy pequeña, ¿sí? Y recuerdo que yo me sentía mal en algunas cosas que yo hacía. Te estoy hablando de cosas de niña, ¿sí? Pero recuerdo que empezó esa batalla dentro de mí. Esa es una señal de que tú has nacido de nuevo, porque tú te empiezas a sentir mal con tu carne, empiezas a sentir lo mismo que Cristo siente respecto a tu carne. Es desagradable, no la quiero, me desagrado de mí mismo, como Pablo dice, que desgraciado de mí, ¿sí? Que fome por mí, porque yo lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Sí? Esa es la batalla que empieza a haber en el nuevo creyente, una batalla de vidas, ¿sí? Y esa es una señal de que ha nacido de nuevo, ¿sí? En cambio, una persona que anda conforme a la carne no se molesta, no le molesta seguir pecando. Es más, puede seguir yendo a la iglesia y seguir pecando. Eso significa que no ha nacido de nuevo, aunque está en la iglesia. ¿Por qué? Porque no le pesa, no se siente mal con su carnalidad, ¿sí? Entonces tenemos que estar bien atentos a eso. Pablo dice, miserable de mí. Esta confesión y batalla es la forma de disciplinar del Espíritu Santo. Dios solo puede dar algo a los que creen, reciben y piden. Dios usará este conflicto para llevarnos a buscar a Cristo. Y esto es lo que quiero explicar un poco, cómo el Espíritu Santo nos lleva a vencer el pecado. ¿Sí? Porque es el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cómo opera el Espíritu Santo una vez que hemos nacido de nuevo? ¿Sí? A través de exponer y de ridiculizar a la carne. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Cuando tú intentas por tus fuerzas una y otra vez vencer algo que es imposible que lo venzas.
¿sí? Yo sé que esto les ha pasado a muchas, quizás con su mal carácter, quizás no sé, cuando les ha tocado predicar y a veces no preparan las cosas porque creen que saben, ¿sí? Y eres avergonzada a veces. Esta es la forma de operar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo deja que tú agotes todas tus fuerzas, como Job, ¿sí? Que Job poco a poco se fue quedando sin nada, hasta que llegó un momento en que dijo: yo ya no tengo nada más que decir, me tapo la boca, no sé qué más alegar contra ti, Señor. O sea, mis fuerzas ya no sirven, no puedo seguir intentando mejorar mi situación a través de mí. Mis fuerzas definitivamente no valen. Esa es la forma que tiene el Espíritu Santo de operar en nosotros. Esto es tremendo, porque el Espíritu Santo espera que tú te des cuenta que tu carne no es confiable. Espera que tú te des cuenta que tú misma, a través de un intento, una serie de intentos, tú te des cuenta que tu carne no sirve para vencer. Tu carne es irredenta y tiene que morir. No sé si tú has llegado a ese punto de darte cuenta de que la única forma de sacar ciertas cosas y sacarlo todo, tu carne, es morir, ¿sí? Muchas veces vamos a tener que ser avergonzadas, vamos a tener que quedarnos sin fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Para que nuestra carne sea expuesta. Así opera el Espíritu Santo. Y cuando tú te das cuenta de que ya tus fuerzas no sirven, de que tú simplemente tienes que morir, entonces el Espíritu Santo, las fuerzas del Espíritu Santo empiezan a operar en ti y vencen, ¿sí? Esto no es solamente con las cosas malas. Pongo los ejemplos de cosas malas porque son más visibles y fácil de identificarlos. Pero esto pasa también con las cosas buenas, ¿sí? Las cosas buenas que están dentro de nosotros pero que no son agradables al Señor. ¿Sí? Cuando nació mi hija, las primeras semanas, Dios me estaba entregando todo esto, que leyera, que hiciera este estudio, y yo estaba con mi bebé recién nacida, y yo decía: ¿cómo lo voy a hacer? Y recuerdo que me puse a leer y era imposible leer con mi hija recién nacida, no había forma, y yo intenté de una forma, intenté dejarla en el coche y que llorara y llorara y llorara, y yo: no importa, tengo que hacer esto. No funcionó, tampoco funcionó, y yo agoté todas mis fuerzas, todas las opciones que habían, ¿sí? Hasta que llegó un momento en que yo dije: Señor, yo sé que tú quieres hacer esto, y también sé que tú has dispuesto este tiempo para que yo esté con Amanda, para que yo sea su madre, para que yo la disfrute a ella. Y esto no lo puedo hacer yo. Definitivamente yo no soy tan buena. Definitivamente yo no soy tan ordenada. No tengo la capacidad para hacer un estudio con una bebé recién nacida. Eso es imposible. Y yo recuerdo que yo estaba arriba en mi pieza con Amanda, como llorando, esa frustración, ¿sí? Y recuerdo que el Señor me dice: eso es lo que yo quería, porque va a ser mi fuerza, van a ser mis fuerzas en ti. Y solo el Señor ha permitido, estamos en una situación complicada, todos, ¿sí? Pero estamos operando en las fuerzas del Señor. De eso se trata, de vencer nuestra carne, ¿sí? Incluso las cosas buenas, incluso cuando tú sientes que puedes, que tú te la puedes con algo. No. La gran lección del Espíritu Santo toda tu vida va a ser que tú aprendas que la carne no es confiable, que tú no puedes conversar con tu carne, tú no puedes confiar en tu carne, tú no puedes sentarte a discutir cosas con tu carne, no puedes consultar asuntos de reino con tu carne. El Señor quiere que me levante todas las mañanas a orar por ciertas cosas. No, pero ¿qué pensáis tú, carne? No se puede. Tú no puedes. El Espíritu Santo va a hacer que agotes tus fuerzas hasta que te des cuenta que la carne no es confiable, porque todo lo que es carne es incapaz para agradar a Dios. Todo lo que es carne no puede agradar a Dios. Es tremendo. Es una obra netamente del Espíritu Santo. Toda nuestra vida, toda la vida de los creyentes es una obra poderosa del Espíritu Santo operando en nosotros. Se trata de Él, se trata de Cristo, ¿sí?
Entonces, para recuperar al ser humano, Dios abrió este camino de salvación, el sacrificio de su Hijo para redención y el nuevo nacimiento, la impartición de su vida en el espíritu del hombre para librarlo del pecado. ¿Sí? La mujer regenerada es aquella que ha nacido de nuevo, mientras que la mujer no regenerada es la que no ha recibido todavía la vida de Dios. ¿Sí? Estoy leyendo las conclusiones ya para ir cerrando. ¿Sí? Dios regenera nuestro espíritu, pero no nos libra de nuestra carne. La carne de una mujer regenerada es igual de corrupta que la de una mujer no regenerada. La carne es irredenta, no tiene redención, tiene una sentencia y es la muerte. La carne tiene que morir, ¿sí? Y la muerte de la carne es una experiencia diaria. No morir a la carne es una salvación a medias, es ser libre del pecado en un aspecto legal, pero nunca vencer en un aspecto real, natural, ¿sí? El Espíritu Santo va a permitir que tú agotes todas tus fuerzas hasta que nos demos cuenta, ¿sí? Que no podemos operar en nuestra carne, que no podemos andar conforme a la carne si queremos ver en nosotras amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que son los frutos del Espíritu. Si tú quieres operar en eso, tú tienes que crucificar la carne, tú tienes que llevar a la carne a la cruz, ¿sí? Quiero aprovechar de mandar algunos saludos y responder preguntas si es que hay. En la semana me hicieron algunas preguntas y quiero responderlas porque encuentro que están muy buenas. O sea, una sobre todo que me hicieron, me preguntaron, aquí dice, a ver, ¿dónde está? Cuando se habla del alma, ¿se refiere al corazón? ¿Es lo mismo, alma y corazón? Es una buena pregunta, ¿sí? Cuando se habla del corazón, ¿estamos hablando del alma? Es una buena pregunta, ¿sí? Tenemos que recordar, ¿sí?, que estaba la vida del alma, también estaban los atributos del alma, ¿sí? La vida del alma era la vida psique, ¿sí? Y los atributos del alma eran voluntad, emociones e intelecto, ¿sí? Dentro de todo eso entra el corazón, ¿sí? El corazón en la palabra se refiere a el campo de batalla donde ocurre esta batalla de estas dos vidas que quieren mandar, ¿sí? Y en el corazón, ¿qué es lo que hay? En el corazón están los atributos del alma, que son intelecto, voluntad y emociones, y también está la conciencia, que es un atributo del espíritu. ¿Se recuerdan? Quiero confirmar esto con versículos, ¿sí? Porque nuestro corazón está compuesto de estos cuatro atributos, ¿sí? En nuestro corazón es el campo de batalla en discusión, ¿sí? Donde se llevan a pelea estas dos batallas, la vida psique y la vida zoe de Dios, ¿sí? Hebreos 4:12 dice, vamos a leer Hebreos 4:12. Voy a abrir acá, Hebreos 4:12, dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí están los atributos del alma en el corazón, ¿sí? Este es uno de tantos versículos, ¿sí?, que hablan de los atributos del alma que están en el corazón, ¿sí? Y por otro lado, Hebreos 10:22, lo estoy abriendo aquí, Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Purificados los corazones de mala conciencia, o sea, también en el corazón está la conciencia, que es un atributo del espíritu. Entonces, cuando hablamos del alma, no estamos hablando del corazón, y cuando hablamos del corazón, no estamos hablando del alma, sino que cuando hablamos del corazón,
¿sí? Que Dios ve el corazón, que a Dios le importa el corazón, todo eso, Dios quiere ganar tu corazón, significa que Dios quiere conquistar, ¿sí? Este campo de batalla, este terreno de batalla, en donde están situados los atributos del alma y un atributo que es la conciencia del espíritu, ¿sí? Eso encontré que era muy buena esa pregunta que me hicieron a lo largo de la semana. Les mando un abrazo, un cariño a todas. Sé que este tiempo ha sido tremendo. Quisiera orar para finalizar, que podamos honrar al Señor por esto. Sabemos que esto no proviene de mí, tampoco proviene de un libro, ¿cierto? Aunque estemos estudiándolo, esto es el Señor hablando a nosotros. Me impacta ver otras transmisiones donde se está hablando mucho de esto también en este tiempo. Es el Señor haciendo su obra, perfeccionando a sus santos. Así que vamos a orar. Amado Señor, gracias, gracias Padre. Gracias porque tu luz, Señor, tu palabra es luz para nosotros, Señor. Espíritu Santo, tú estás haciendo una obra poderosa. Como dice tu palabra, tú iniciaste esta obra y tú serás fiel, Señor, en completarla, en perfeccionarla, Señor. Te pido que no nos dejes igual. No nos dejes igual si te hemos escuchado, si te hemos comido, Señor. No nos dejes igual. Transfórmanos de adentro hacia afuera. Transforma todo lo que somos. Espíritu Santo, es tu obra. Nos rendimos, Señor. Declaramos por medio de la fe que vamos a la cruz. Nos ponemos en enemistad contra nuestra carne. No queremos ser mujeres carnales, queremos ser mujeres espirituales que anden conforme al Espíritu. Yo creo que cada persona que escucha, que recibe esta palabra, va a ver un fruto dentro de ellos, Señor, que van a operar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en benignidad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Veremos mujeres con amor, con gozo, con cada uno de estos frutos, Señor. Declaro fructificación, declaro fruto, Señor, al escuchar esto, Señor. Gracias, amado Dios, te honramos, te bendecimos, estamos en gozo, estamos en paz, Señor, contigo, hemos sido justificadas, Señor. Eres glorioso. Gracias, amado Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les mando un abrazo a todas y a todos los que estén escuchando esto. Yo creo que la palabra no tiene género, ¿sí? Así que les mando un abrazo. Nos vemos pronto en un próximo video en el canal Ministras Competentes de un Nuevo Pacto. Si no pudiste conectarte, puedes verlo en YouTube. Hay mucho más material. Te dejo invitada. Y también para el próximo miércoles a continuar con un próximo capítulo de este estudio. Un abrazo. Chao.